Hola, buenas tardes. Continuamos ahora con un ejemplo de cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias dado un conjunto de datos. Recordemos que el enunciado que estamos trabajando es sobre una heladería que desea lanzar un nuevo sabor de helado en la ciudad de Ibagué y que para evaluar esa aceptación y satisfacción con ese nuevo sabor, dicha empresa realiza una encuesta en el Parque Murillo Toro donde le solicita a 20 personas que prueben ese nuevo helado y que lo califiquen con una escala de 1 a 5. Y ahí nos muestran los resultados. En este punto nos solicitan realizar una tabla de distribución de frecuencias teniendo en cuenta lo explicado en clase y nos muestran una tabla donde nos indican cómo debemos realizar esa tabla de distribución de frecuencias columna por columna. Entonces realicemos este ejemplo para que tengamos una guía de cómo realizar una distribución de frecuencias dado un conjunto de datos. Recordemos que esta tabla de distribución nos ayuda a organizar la información de un estudio estadístico para poderla interpretar y analizar de una mejor manera. Bueno, la primera columna dice variable. Recordemos que en este ejemplo la variable es la calificación del nuevo sabor que las personas han calificado de 1 a 5. En esta columna vamos a ir colocando esas respuestas que van apareciendo. Entonces aquí observamos en estos datos que nos dieron que algunas personas calificaron con 5, otras con 4, otras con 2, con 3 y con 1. Entonces aparecen los números del 1 al 5. Si alguno de ellos no apareciera, no es necesario colocarlo en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces ahí vamos colocando los números del 1 al 5 y para cerrar esa columna escribimos la palabra total. En frecuencia absoluta, que es la siguiente, debemos recordar que indica las veces que se repite dicho atributo o dicha categoría en ese conjunto de datos. Es decir, que lo que vamos a revisar para empezar a llenar esa columna es cuántas veces aparece cada una de las calificaciones que dieron las personas al nuevo sabor de helado. Entonces empecemos con 1. Por acá tenemos, vamos a señalar con un colorcito, quiere decir que solo aparece ese 1 2 veces. Entonces vamos colocando aquí frecuencia absoluta que se representa con una F minúscula, 2 veces que indica que el 1, la calificación 1 fue dado por 2 personas. Ahora revisemos cuántos votaron por la calificación 2. Entonces encontramos por aquí otro, por aquí. Listo. Aquí nos indican que 3 personas contestaron o calificaron el nuevo sabor de helado con la valoración de 3. 3 personas con la valoración de 2, perdón. Bueno, ahora revisemos cuántas personas calificaron ese nuevo sabor con la valoración de 3. Entonces por acá tenemos 1 2 3 4 y 5. Y lo escribo aquí en frecuencia absoluta en la categoría del 3, es decir, 5 personas calificaron el nuevo producto con 3. Bueno, ahora 4. Entonces por acá tenemos 1 2 3 4 5 6 y no hay más. Entonces 6 personas calificaron ese nuevo sabor con un puntaje de 4. Y por último cerramos cuántos calificaron con 5. Entonces por acá tenemos 1 2 3 y 4. Listo, entonces nos indica acá que 4 personas calificaron ese nuevo sabor con esa valoración de 5. Recordemos que esta última fila vamos a indicar los totales. Entonces, para hallar el total de la frecuencia absoluta, lo que debemos es sumar todos estos valores. Entonces, 2 más 3 5, más 5 10, más 6 16, más 4 20. Entonces, total 20. ¿Cómo sé que en este momento voy bien? Ese total de esa frecuencia absoluta debe coincidir
con la muestra. Entonces recordemos que en el video anterior indicamos que la muestra de este ejemplo eran 20 personas que visitan el Parque Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Entonces quiere decir que por el momento vamos bien. Seguidamente encontramos la columna que se representa con una F mayúscula. Como se dan cuenta, tiene la misma letra que la anterior y el nombre es similar. Frecuencia absoluta acumulada. Como lo dice esa palabra acumulada, lo que nos indica es que debemos ir sumando, dependiendo de dónde estamos posicionados. Entonces empezamos aquí. Por el momento nos guiamos siempre con la frecuencia absoluta. Entonces en esta casilla, ¿cuál es la frecuencia que tenemos acumulada por el momento? Solamente tenemos 2. Siempre la guía para empezar en esta frecuencia absoluta acumulada es el mismo número que aparece en la primera de la frecuencia absoluta. Aquí ya posterior lo que vamos a ir haciendo es ir sumando la que teníamos como acumulada, es decir, esta, con la que sigue. Es decir, que en este caso, para la siguiente fila, debemos sumar estas dos. Permítanme, aquí les señalo. Entonces, llevamos 2 y lo debemos sumar con este 3. Listo, entonces 2 más 3, obtengo un 5 y ese sería el valor que pondríamos en la siguiente fila. Bueno, seguidamente entonces, ¿qué sigo? Ya tengo 5, lo sumo con el siguiente número, que sería 5. 5 y 5, 10. Y así sucesivamente. Ahora 10 lo voy a sumar con el siguiente número de esa frecuencia absoluta, que es 6. Quiere decir que aquí tengo 16. Y por último, 16 más 4, tengo un total de 20. Esta casilla de total en la frecuencia acumulada, en las frecuencias acumuladas, no se totaliza. Entonces, la podemos sombrear o colorear, o le podemos colocar ahí una X. Permítame y borro esto aquí. Bueno, ya tenemos las 3 primeras columnas de esa tabla. La primera que era la variable, luego la frecuencia absoluta, luego la frecuencia acumulada. Ahora pasemos a la frecuencia relativa, que se representa con una FR minúscula. Bueno, para esta frecuencia relativa tengo que conectarla. Esta es F minúscula de la frecuencia absoluta, va conectada con esta frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa nos indica como el porcentaje de esa frecuencia absoluta con respecto a nuestra muestra. Como la muestra o el total de esta frecuencia absoluta es 20, entonces cada uno de los valores de la frecuencia absoluta lo voy a dividir en el total, es decir, en la muestra. Entonces nos queda 2 sobre 20, este 2, luego que sigue 3, 3 sobre 20, luego 5 sobre 20, luego 6 sobre 20 y al finalizar 4 sobre 20. En este punto recordemos que debemos realizar cada una de las divisiones y en el trabajo nos indican que debemos realizar el paso a paso y los procedimientos. Entonces, en una hoja anexa o debajo de esta tabla, lo que ustedes deben realizar es cada una de las divisiones. Bueno, entonces en una hojita aparte, ustedes empiezan a hacer cada una de las divisiones, es decir, la primera que era 2 sobre 20. Entonces 2 dividido en 20, como es el número es menor, entonces 0 al cociente y le agrego un 0. 20 dividido en 20, ¿cuántas veces están? Está una vez, una por 20, 20. A 20, 0. Listo. Y así hago con cada una. La siguiente era 3 sobre 20.
Entonces está 0 veces porque es menor, agrego aquí el 0, 30 y 20 está una vez, una por 20, 20, a 30, 10, bueno, como el residuo 1 es 0, puedo seguir dividiendo, agrego un 0, 100 dividido en 20, están 5 veces, 5 por 20, 100, a 100, 0. Y así deben ir haciendo cada una de las divisiones que nos plantearon acá. Entonces, de 2 sobre 20, ¿cuánto nos dio? 0,1. De 3 sobre 20, ¿cuánto nos dio? 0,15. Y así deben hacer las divisiones de 5 sobre 20, 6 sobre 20 y 4 sobre 20. Bueno, una vez ustedes finalicen esas divisiones, entonces recuerden escribir aquí cada uno de los resultados. De la primera obtuvimos 0,1. Traten de escribirlo de una vez ahí teniendo en cuenta esos números decimales que van coma debajo de la coma para que podamos hacer ahorita el total y sumar de forma rápida. 0,15 de 5 sobre 20, es decir, 5 dividido en 20 al hacer esa división. 0,25 de 6 sobre 20, es decir, 6 dividido en 20, 0,3. Y de 4 dividido en 20, es decir, 4 sobre 20, nos da 0,2. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes en este punto? Totalizar dicha columna de la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir sumando cada uno de los decimales. Aquí recordemos que para sumar o para restar esos números decimales debemos ubicarlos con respecto a la coma. Entonces, si yo quiero sumar los dos primeros, que es 0,1 con 0,15, tengo que ubicar la coma debajo de la coma para que nos coincida la parte entera con la parte entera. ¿Cómo sumo esto? Entonces aquí, pues, hacen de cuenta que aquí hay un 0, 0 y 5, 5. Recordemos que estamos sumando. 1 y 1, 2. Y 0 y 0, 0. Quiere decir que aquí esos dos me dan 0,25, los dos primeros. Ahora voy a sumarlo con 0,25, que es el siguiente valor. Ya sumé estos dos primeros. Ahora 0,25. Bueno, nos dio 0,25. Ahora cojo 0,25 más 0,25. 5 y 5, bueno, recuerden acomodarlo con respecto a la coma. 5 y 5, 10, llevo una. 2 y 2, 4 y una. 5, escribo la coma. 0 y 0, 0. Entonces 0,50, que es lo mismo que 0,5. Bueno, ahora 0,3 más 0,2. Muy sencillo. 0,3 más 0,2 me da 0,5. Y como ya tenía este 0,5, 0,5 más 0,5, ¿cuánto nos da? Entonces 5 y 5, 10, llevo una. 1 y 0 me da 1. O sea, me dio 1,0, que es lo mismo a 1. ¿Cómo sé que voy bien en este momento? Porque este total me debe dar 1. En algunas ocasiones donde esos decimales nos dan infinitos, nos acercamos a 0,99. ¿Listo? Pero entonces sé que voy bien porque el total de la frecuencia relativa debe darme 1 o muy cercano, es decir, como 0,99. Bueno, y frecuencia relativa acumulada, hacemos el mismo procedimiento que con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir sumando dependiendo cuánto tenemos acumulado, pero aquí nos guiamos con la frecuencia relativa. Entonces, la primera, 0,1, quiere decir que se escribe igual. Ahora, 0,1 más 0,15 ya lo habíamos hecho para el total, entonces ya prácticamente tenemos los resultados. 0,1 y 0,15 nos da 0,25. 0,25 con este número que sigue aquí, 0,25 nos da 0,50 o 0,5, que es el mismo número.
Ahora 0,5 más el siguiente que es 0,3 es 0,8 y 0,8 más 0,2 me da 1. ¿Cómo sé que voy bien en esta frecuencia relativa acumulada? Porque en la última casilla antes del total me da el 1. Estas dos deben coincidir, así como nos coincidió este total con esta anterior de la frecuencia absoluta acumulada. Y recordemos que las frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como la relativa, no se totalizan, entonces en esa casilla la pintan, le colocan una X, la sombrean. Bueno, la última para terminar nuestra tabla de frecuencias es el porcentaje. Este porcentaje está conectado con la frecuencia relativa. Recuerden que ya hemos indicado que la frecuencia relativa es el porcentaje de esa frecuencia absoluta con respecto al total de datos. Entonces, aquí lo único que hacemos es escribirlo en forma de porcentaje. Recordemos que aquí el total de ese porcentaje nos debe dar 100. Entonces, cada uno de los números decimales de estas divisiones que hicimos aquí lo debemos multiplicar por 100. ¿Listo? Lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, recuerden incluir esas multiplicaciones. Hagamos la primera, que es 0,1 por 100. Cuando multiplicamos por alguna base de 10 es muy fácil porque lo que vamos a hacer es correr la coma hacia la derecha, dos casillas en este caso porque estamos multiplicando por 100. ¿Listo? Entonces 0,1 por 100 nos da 10%. Y ese es el número que vamos a escribir allá en la tabla. Si no entienden así corriendo la coma, entonces ustedes lo que pueden hacer es hacer la multiplicación completa. Recuerden que como multiplicamos decimales acomodan como si fueran a multiplicar normalmente, es decir, 0,1 por 100, entonces 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Ahora el siguiente, este 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Y el último, 1 por 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. Y realizan esta suma. Y aquí tengo, perdón que se me corrió aquí. Listo. Y aquí tengo entonces 0, 0, 1 y 0. Como este número tiene un número después de la coma, el 100 no tiene ninguno, entonces aquí esta respuesta también debe tener un número después de la coma. Aquí nos dio 0. Entonces recordemos que la coma iría acá, ¿sí? Entonces nos quedó 0, 10,0. ¿Listo? Entonces, pues 10,0 es lo mismo que 10, este 10 que nos había dado aquí. Entonces, para porcentaje multiplicamos por 100 cada una de estas frecuencias relativas. Entonces, aquí nos da 10, 0,15%, muy fácil, 15, ahí mismo tenemos la respuesta. 0,25 por 100, ¿cuánto nos da? 25. 0,3 por 100, ¿cuánto nos da? 30%. 0,2 por 100, ¿cuánto nos da? 20. Ahora, ¿cómo hacemos el total? Vamos sumando. Entonces, 10 más 15, 25. 25 más 25, 50. 50 más 30, 80. Y 80 más 20, 100. ¿Cómo sé que voy bien? Porque el total del porcentaje me debe dar 100. Y así finalizamos esa tabla de frecuencias. Ahora es tu turno, realiza la tabla de frecuencias según los datos que te dieron en el ejemplo del trabajo. Gracias.